microambiente. Mencionamos rápidamente a las quimiosinas, al interferón, al factor de necrosis tumoral. Y bueno, aquí es importante nada más tomar en cuenta, doctores, que la comunicación intercelular y con la matriz extracelular que se encuentra en ese microambiente hematopoyético se va a realizar mediante algunas moléculas de adhesión, ¿sí? Y de algunos factores solubles. Entonces, por medio de receptores de anclaje o moléculas de adhesión, hay diferentes receptores, algunos como son el BL4, por mencionar un ejemplo de estos receptores de anclaje, pues se van a situar en nichos específicos, formando lo que son las células del estroma que están en ese microambiente, ¿sí? Entonces, esta secuencia madurativa que se produce durante todo este proceso de la hematopoiesis, pues van a ser diferenciadas desde los cordones medulares hasta la sangre periférica. Entonces, esta va a ser a través de la pared de los sinusoides que se encuentran dentro de esa médula ósea. Y eso pues va a estar constituida propiamente por el endotelio vascular, la membrana basal y la capa adventicia, ¿no? Entonces aquí el paso de salida va a ser por esa pared o por ese endotelio vascular, y en el cual pues va a haber esa afluencia de células a los vasos sanguíneos. Así es como se lleva a cabo ese proceso que ocurre en el microambiente hematopoyético. Entonces, mencionamos entonces que la médula ósea es la más importante, por eso es que nos entretuvimos mucho hablando de la médula ósea, pero no es la única, ¿sí? Mencionamos también que no es el único órgano que va a producir células sanguíneas. También tenemos otro órgano que es el timo, ¿sí? Y esta se va a encargar de formar específicamente los linfocitos T. Tiene una gran cantidad de componentes, ¿sí? Aparte de formar linfocitos T, pues va a haber propiamente dicho estos linfocitos dentro del timo, células mesenquimáticas, células de tipo reticular, y también va a tener una gran cantidad de macrófagos. Si ustedes se acuerdan, el timo es un órgano que se encuentra a nivel del mediastino, ¿sí? ¿Qué mediastino es este, doctores? A ver, ahora sí los escucho. ¿Cuál es ese mediastino? A ver, ahora sí los escucho. Porque aquí están los pulmones y esta parte del mediastino, ¿cómo se le conoce? Vámonos a recordar un poquito de anatomía. Es el mediastino superior, ¿no? Parte del mediastino superior, exactamente. Casi estaremos hablando entre el superior y el medio, ¿no? Pero bueno, es más el mediastino superior, ¿no? Entonces, es donde vamos a encontrar al timo. Y el timo, ¿a qué edad dijimos? Y creo que lo comentamos en las primeras clases, ¿a qué edad el timo se esboza, se hace más pequeño y queda una mínima porción de timo? ¿A los 2 primeros años de vida? No. No es en los primeros 2 años de vida. ¿Alguien más? Tampoco. ¿A qué edad el timo deja de trabajar al 100%? Porque vamos a tener, en los primeros años de vida, el timo es uno de los órganos encargados de producir esos linfocitos T. Pero ¿a qué edad se hace más pequeño? Porque aquí se ve muy grande, ¿no? Este timo, pero llega un momento en que ya nada más queda un pequeño esbozo, como le decimos, un pequeño residuo de timo. ¿A qué edad, doctores? Cuando inicia la adolescencia, doctores, ¿sí? Más o menos a los 10, 11 años, el timo deja de estar de este tamaño. Entonces va a estar más pequeño y se puede esbozar. Algunos autores dicen que desde los 8, 9 años, pero bueno, es variable, ¿no? Algunos otros autores dicen hasta los 12 años todavía ya hay un esbozo de timo. Entonces recuerden que este órgano
va a activarse ante ciertos procesos donde el organismo a lo mejor requiera una mayor necesidad de células, en este caso linfocitos T, y este timo pues vuelve a trabajar, ¿no? Pero es mínima la proporción de células que va a otorgar al organismo. Entonces hay que recordar que está a nivel del mediastino superior, ¿no? Es donde se encuentra ese timo. Y tenemos este otro órgano, que es el hígado, ¿no? El hígado que es tan importante para producir también algunas sustancias que son importantes para que se lleve a cabo ese proceso de hematopoiesis. Aquí el hígado pues tiene, si ustedes se acuerdan, es uno de los órganos que tiene múltiples funciones, ¿sí? Ahí se sintetizan proteínas, ahí se almacenan vitaminas, minerales, se encarga de conjugar a la bilirrubina, se encarga de muchos procesos metabólicos, entonces el hígado es un órgano vital, pero el hígado aquí en hematología tiene una vital importancia porque aquí se producen unos factores denominados K-dependientes. ¿Cuáles son esos factores K-dependientes, doctores? ¿Cuáles son los factores K-dependientes que produce el hígado? Doctora, ¿y no entraría la vitamina K? O sea, Sí. porque va a ser la que va a dar la formación de estos, ¿no? Sí, pues por eso entra, tiene que ver con la vitamina K, exactamente. Pero ¿cuáles son esos factores que ayudan a que se sintetice, sobre todo, y en hemostasia tiene mucho que ver con la hemostasia de tipo secundario? ¿Cuáles son esos factores K dependientes? ¿Cuál? La protrombina, dice la doctora. ¿Qué factores de la coagulación se sintetizan ahí? El 7. El No, 7. el 8, perdón. No, no es el 8, doctora. A ver, doctores. 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. Es el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? Son esos factores denominados K-dependientes. Entonces, aquí tiene una relevancia fundamental el hígado. Cuando hablemos de plaquetas, aquí vamos a recordar al hígado y va a ser un órgano que si tiene una afectación donde el hígado a lo mejor tiene aquí una necrosis, a lo mejor tiene una afectación en su parénquima como tal, pues por supuesto que vamos a tener problemas en los K dependientes y a lo mejor ese paciente va a tener un mayor riesgo de sangrar fácilmente, ¿no? Entonces, en su momento también vamos a hablar de esos factores. Entonces, vean, el hígado entonces tiene múltiples funciones, ¿sí? Tenemos otro órgano, el más grande, yo creo que es el que tenemos, es el vaso, ¿sí? Y este va a actuar como un filtro, ¿sí? Indiscriminado, dice acá, ¿por qué? Porque todo lo que recojan los macrófagos van a llegar al vaso. Y si hay una mayor actividad en la médula ósea, esas células que a lo mejor se están muriendo rápidamente o hay un gran acúmulo de células que se destruyen, pues el macrófago va a ir y los va a recoger, ¿sí? Y entonces los va a llevar al vaso. Recuerden que una parte se puede eliminar por la misma circulación y el otro pues llega directamente al vaso. Entonces por eso es que este órgano es tan importante. Es vital, pero no esencial, fíjense. Se puede vivir sin vaso, ¿sí? Pero aquí hay una repercusión con el vaso cuando hay una mayor actividad de la médula ósea. Casi siempre se va a manifestar como un crecimiento de este órgano que es el vaso, ¿sí? Aquí está muy pequeño acá. ¿Sí? Y va a crecer y va a abarcar, a lo mejor va a desplazar, a lo mejor hasta el estómago, aparte de las asas intestinales, en este caso parte del colon, ¿sí? Entonces va el paciente probablemente tenga hasta dolor por la misma compresión de la hepatomegalia que pueda tener una persona, ¿sí? Entonces es vital, pero no esencial, ¿sí? Vamos a tener en algunas enfermedades como procedimiento la extracción del vaso, ¿no? Que es donde es necesario a lo mejor quitar el vaso porque pues el paciente tiene muchas molestias, pero hay cierta edad en la cual vamos a valorar a qué edad es la edad más óptima para quitar este órgano, porque no lo puedo quitar yo en los primeros años de vida. Entonces, este vaso, acuérdense que se va a encargar de formar linfocitos B. Y vamos con el último.
que son los ganglios linfáticos, ¿sí? Ya lo que corresponde entonces al tejido hematopoyético del adulto, que son los ganglios linfáticos. Esta sobre todo está implicado en el procesamiento de algunas inmunoglobulinas específicas, muy específicas como la IgG, la IgM, ¿sí? Y entonces estas inmunoglobulinas pueden estar, sobre todo, perdón, esos ganglios linfáticos pueden estar incrementados en algunas patologías, ¿no? Van a filtrar partículas, bacterias, todo lo externo, sobre todo, pues, algunos detritos celulares, pues, se van a manifestar, ¿sí? Con un crecimiento o aumento de volumen. Entonces, este ganglio linfático que habitualmente tiene la forma de un frijol, ¿sí? Que mide en promedio de 1 a 1 centímetros, ¿sí? Pues este ganglio pues ya no va a medir 1.5 centímetros, puede ser que mida 3, 4, 5 centímetros. Entonces, en algunos procesos, como son los linfomas, vamos a tener algunas cadenas ganglionares pues muy afectadas, en donde vamos a tener un gran aumento de volumen. Entonces, pues esto va a participar también para que se formen nuevos linfocitos en esos centros germinativos. Y nuestro organismo pues está formado por múltiples ganglios, ¿no? Sobre todo la parte donde tenemos una mayor cantidad de ganglios es cerca del pulmón, intestinos, ¿sí? Es donde vamos a tener una gran cantidad. Entonces, de ahí la importancia que estos ganglios también tienen como que esa característica o esa particularidad que por aquí se pueden diseminar ciertos tipos de tumores, entonces es como puede invadir a otros órganos, ¿no? A lo mejor yo aquí tengo un foco primario en en mama, y resulta que un órgano que está atrás de la mama pues es el pulmón, y yo sé que el pulmón tiene una gran cantidad de ganglios, entonces pues es el medio por el cual se va a afectar el pulmón. Y aquí es cuando hablamos de la famosa metástasis, ¿sí? Cuando un tumor invade a otro órgano. El tumor primario, en este caso, sería el cáncer de mama, y el tumor secundario sería el cáncer de pulmón. Entonces, así es como se pueden diseminar muchas enfermedades en hematología. Entonces, con esto terminaríamos todo lo relacionado a la formación o a los órganos implicados para que se desarrollen las distintas células, ¿sí? O componentes sanguíneos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda, doctores? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a hablar ahora sí de la célula madre o stem. ¿Alguien vio el video que coloqué en la plataforma, doctores? Sí, doctora. A ver, doctora Kimberly. A ver, doctora Kimberly. Vamos con Kimberly y luego Cuauhtémoc. A ver, ¿qué es lo que vio en ese video, doctora? Bueno, pues el video explica que las células madre se definen como las células básicas que van a originar todas las células diferentes en los órganos del cuerpo, y nos pone el ejemplo de un óvulo de una mujer Ujú, que ya está fecundado por el espermatozoide de un hombre, y que esta célula se va a denominar cigoto y va a ser la primera célula de un ser humano en desarrollo, y se le va a considerar como la célula madre potipotente, porque pues va a poder formar cualquier tipo de célula en el cuerpo, incluyendo las del cordón umbilical y las de la placenta. Y ujú, cuando esta célula se divide varias veces, ya se considera un embrión en fase temprana y se le conoce como blastocito. Y de aquí van a derivar las células madres embrionarias pluripotentes, ujú, que son las que van a poder formar cualquier tipo de células, excepto las de la placenta y las del cordón umbilical. Y ujú. esos son los ejemplos que pone. Ok, gracias, doctora Kimberly. Cuauhtémoc, ¿qué fue lo que vio en ese video? Ya ujú, ujú. Ok.
¿Alguien más quiere comentar algo del video? ¿No? Bueno, gracias, doctora Kimberly, gracias, Cuauhtémoc. Entonces, vamos a continuar. Doc, Entonces, yo puedo agregar, creo que no a se ver, me, doctora no Arturo. sabía. Ok, Retomando un poco lo que dijo el compañero Cuauhtémoc, sí tiene razón, pero creo que se equivocó un poquito porque son las multipotentes, que es son donde menciona. multipotentes, así Exacto. es, doctor. Ujú. De hecho, el video pone los dos ejemplos, que el primero lo dijo la compañera Kimberly, que es en el saco embrionario, o cuando empieza la vida, y las multipotentes son cuando ya somos adultos, o le llaman también células madres adultas en el video, que es poner el ejemplo de la piel, que es cuando se está regenerando. Es lo único que quiero agregar, doctora. Bueno, entonces aquí, no sé si fueron ustedes o alguien de alguno de los tres grupos, alguien me preguntó en relación a esa clasificación. Entonces les quise poner el video para que quede, sobre todo con ese tipo de animación, eso les va a ayudar a que no se les olvide, ¿no? Cómo es la producción de esas células madre. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con el tema relacionado ya. Ahorita vamos a hablar de todas las divisiones que tiene, pues ahora sí, nuestra célula madre. Entonces, la célula madre, sí, pues a lo largo de la vida nosotros requerimos un cambio constante de nuestras células, porque así como el ser humano nace, crece, llega a una etapa de maduración, envejecimiento, pues vamos a fallecer. Lo mismo ocurre con mi célula madre, ¿no? Entonces, esa renovación celular, pues se va a encargar o quien va a realizar esa actividad, pues va a ser la célula madre, ¿sí? Y tienen esa capacidad de autorrenovación o autorreplicación, ¿no? Indefinidamente por distintas divisiones celulares, ¿sí? Entonces debe de haber ciertos estímulos, ¿sí? O responden o tienen como respuesta a ciertos estímulos para poder generar esa división. Entonces, las células madres, si ustedes se acuerdan, pues debe de tener ese microambiente adecuado para diferenciarse en otros tipos de células que sean mucho más especializadas, tanto morfológicamente como funcionalmente. Entonces, tenemos dos, pues de acuerdo a dos clasificaciones, de acuerdo al origen y de acuerdo a su potencial de diferenciación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, pues va a haber tres destinos que va a tener la célula madre: autorrenovarse, diferenciarse y, por supuesto, la muerte celular, la apoptosis, ¿no? Entonces, aquí una célula va a tener esa capacidad de autorrenovación, que quiere decir que puede replicarse por sí misma, y la otra que se va a diferenciar en diferentes componentes, dependiendo de qué estructura estemos hablando. Una estructura nerviosa, a lo mejor una estructura sanguínea, a lo mejor una estructura muscular, a lo mejor una estructura a nivel hepático. Entonces va a tener esa capacidad nuestra célula madre de poder hacer esa actividad. Y la apoptosis, por supuesto que ya sabemos en este caso, en el caso de las células sanguíneas, pues tarde o temprano estas células van a tener una vida media y por lo consiguiente nuestra médula va a seguir formando esas células madre para producir nuevas células sanguíneas. Entonces, ahí en el video, por eso era importante que ustedes vieran el video, porque ahí nos pone un ejemplo de la piel. Sí, no sé si alguien me quiera comentar, la doctora lo mencionó, pero ¿quién vio ese ejemplo que me pone de la piel? ¿No? Los demás no vieron el video, entonces. Bueno, va a ser su tarea, me van a revisar ese video y es importante. ¿Por qué? Porque ahí les está dando unos ejemplos básicos para que ustedes puedan entender esta parte de pues ahora sí, de la capacidad que tiene la célula madre. Entonces, una célula madre, ¿sí? Como dijo la doctora, pues va a empezar desde que un óvulo es fecundado, ¿sí? Con un espermatozoide y de ahí empieza a formarse un ser vivo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de acuerdo al potencial de diferenciación. De acuerdo al tejido de origen, pues eso ustedes lo vieron en ¿cómo se llama? En la materia de embriología, y ahí hablaron de todos
caminos o todos los procesos que tiene la célula madre, ¿sí? En donde pues, se habla a lo mejor que inicia en la fase embrionaria y que va avanzando hasta llegar, pues sobre todo a la fase de todas las fases que se van suscitando hasta llegar a ser pues un feto completo, ¿no? Pero bueno, eso no nos toca revisar en la materia, lo que vamos a hablar es de acuerdo a su potencial. Entonces, esa es la capacidad que tiene nuestra célula madre, ¿sí? Y bueno, vamos a ya abundando ya, ahora sí, o abundando ya la capacidad que tiene mi célula madre, pues vamos a ver que hay 3 compartimentos que acaban de mencionar sus compañeros de acuerdo al grado de maduración que tiene esa célula madre. Entonces aquí vean, por ejemplo, tenemos aquí que se une ya un espermatozoide con un óvulo y vamos a tener lo que es el cigoto y de ahí empiezan las primeras divisiones celulares para formar a la mórula y esta a su vez pues va a tener múltiples divisiones, ¿sí? Y a estas divisiones que tiene esta mórula, pues aquí son consideradas como células madre totipotentes. Entonces, esta célula madre, como su nombre lo dice, pues va a ser capaz de autorrenovarse, va a tener la capacidad de producir cualquier célula del cuerpo, la doctora ya dijo, desde la placenta, el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, hasta, pues, esos órganos que son, o tejidos que son considerados extraembrionarios, pues lo tiene esta célula madre totipotente. Entonces, vean el porcentaje que constituye dentro de las células madre que existen, es el 0.1%, ¿no? Entonces, es capaz de producir cualquier célula del cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la característica de mi célula madre totipotencial. Entonces, esta no la voy a tener presente todo en la etapa del adulto. Esta la voy a tener presente en las primeras semanas o en los primeros días de gestación. Más o menos la división empieza a partir del tercer, quinto día, ya tenemos esta capacidad de formar una mórula. Entonces, vean, son las primeras divisiones que van a ocurrir. Entonces, pues estamos hablando que es muy rápido el tiempo en que se produce esta célula madre totipotente. Y de esta célula madre totipotente ya derivan la célula madre pluripotencial, ¿sí? Tengo a la célula madre totipotente, que es la que me va a formar a la célula madre pluripotencial y que esta me va a producir cualquiera de las células que vienen de las 3 capas germinales, del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Y si ustedes se acuerdan, cada una de esas estructuras pues me va a formar los distintos componentes, ¿sí? Como son pues músculos, células neuronales, ¿sí? Como son otras características, pero empezaría ya cuando se forma ese famoso blastocisto. Ese blastocisto en la parte interna, para los que vieron el video, ahí dice que contiene un líquido, ¿no? En la cual va a estar dentro de ese blastocisto pues vamos a tener esta célula madre pluripotencial que tiene la capacidad de formar esas 3 capas germinales. Entonces, puede dar origen a cualquier célula fetal o del adulto, pero no va a tener la capacidad de formar tejido extraembrionario, ¿sí? Entonces, no puede formar placenta ni puede formar cordón umbilical y está presente o constituye cerca del 0.5%. Esa es la característica de la célula madre pluripotencial. Y vendría la otra célula madre, que son las 3 características que tenemos, que es la célula madre multipotencial, ¿sí? Aquí esta célula madre pues va a tener la capacidad de producir células específicas de una misma capa germinal. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí una célula madre específica en donde ya se formó una célula madre pluripotencial, en este caso la célula madre sanguínea, pues aquí pues, tiene la capacidad de producirme a lo mejor la célula madre mieloide y la célula madre linfoide, y aquí empezaría ya la división como tal de
pues, de la producción de esas células sanguíneas que constantemente va a estar trabajando mi célula madre multipotencial. Entonces, son las encargadas, realmente la que se encarga de reemplazar a las células que son destruidas dentro de mi organismo porque termina su vida media o porque son embolizados o porque entró algún agente externo o por ciertas circunstancias, pues la que va a estar produciendo y produciendo y produciendo va a ser realmente mi célula madre multipotencial. Entonces, esta da origen a todas las células de la sangre y del sistema inmune y es el que se va a mantener pues durante toda la vida, ¿no? Esta es como quien dice, esa fábrica de células, pues realmente va a ser a partir de la célula madre multipotencial, que es la que va a estar siempre latente o va a estar siempre presente. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí queda alguna duda, doctores. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. No. Bueno, entonces ya tenemos a nuestras células madres, ¿sí? Ya hablamos de una célula, entonces, totipotencial, pluripotencial y multipotencial, ¿sí? Entonces, aquí sobre todo, pues estas células siguen su división. Ya tengo entonces aquí que mi célula madre multipotencial me puede dar ya sea la línea mieloide o la línea de tipo linfoide. Y entonces vamos a hablar de este cuadro, ¿sí? Entonces, las células pues van a diferenciarse, ¿sí? Para eso van a llevar una secuencia, aquí hay una división, como quien dice, como un tipo cascada que se va desglosando cada línea celular. La célula madre mieloide, su finalidad es formar estas células maduras y la célula madre mieloide me va a formar plaquetas, me va a formar eritrocitos, me va a formar los famosos granulocitos y los no granulocitos, ¿no? Entonces, ¿cómo son los mastocitos? Y la célula madre linfoide, pues su finalidad, como su nombre lo dice, me va a formar a los linfocitos T o a los linfocitos B. Entonces aquí tienen una dinámica en relación a que este proceso va a ser en forma escalonado y va a estar dado bajo el influjo del microambiente hematopoyético. Entonces, si ustedes se acuerdan, este microambiente, ya vimos las características donde vamos a tener algunos factores solubles, algunas células que forman ese microambiente. Entonces aquí en este esquema se ven los distintos componentes que actúan para que se pueda diferenciar esas células madre y puedan ir proliferando para llegar a esa célula madura. Entonces, esto sobre todo, pues estas células van a ser estimuladas por diversos factores que se encuentran en el nicho de la médula. Entonces, van a ir proliferando y van a ir diferenciándose hasta llegar a nuestro objetivo que es la célula madura. Por supuesto que aquí tiene que ver mucho el ciclo celular, específicamente en la división que tenemos en el ciclo celular a nivel de la fase G0, empieza pues, estos cambios o estas modificaciones que se dan, entonces entra en un estado quiescente, ¿no? Entonces es donde ocurre esta actividad que tiene nuestra hematopoiesis. Y entonces vamos a identificar distintas características o distintos procesos que van a seguir mis células madre, en este caso multipotentes, ¿sí? Entonces vamos a tener o vamos a identificar los distintos tipos de células que van a observarse o van a tener esos cambios para llegar a mi célula madura. Y tenemos a las primeras células, que son las unidades formadoras de colonias, tanto linfoides como mieloides, ¿no? Y que aquí está señalado, ¿sí? Y aquí lo quise poner así, esto no lo trae el libro de pregrado nada más trae el esquema y esto lo agregué yo para que no se me pierda en dónde interviene cada una de esas células, ¿no? Entonces, estas células progenitoras de unidades formadoras de colonia, tanto linfoide como mieloide, pues tienen la particularidad de que tienen la capacidad de autorrenovación y diferenciación para formar tanto la
colonia linfoide como la colonia de tipo mieloide. Y ya de ahí viene otra siguiente división. Vean acá, por ejemplo, intervienen algunos factores de colonia específico, ¿sí? Unidades o factores de colonia de granulocitos, entra la trombopoyetina, la interleucina 3 y la interleucina 6 para poder hacer esa división de la célula madre multipotente a dividir en esas células progenitoras. ¿Sí? Entonces aquí, esa célula, vamos a empezar primero de este lado, del lado izquierdo de su pantalla, vamos a tener a las células progenitoras, ¿sí? Unidades formadoras de colonias, granulocitas, de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, ¿no? Entonces aquí empieza una de las divisiones más importantes porque de esa célula progenitora van a venir cada una de las subdivisiones de esas células que están comprometidas con su diferenciación. Entonces, esta célula progenitora sobre todo tiene la capacidad de diferenciación, ¿no? Y va a estar, pues, tiene la capacidad también de autorrenovación, pero a diferencia de la célula madre, que al contrario, ahí sí tiene una gran capacidad de autorrenovación, esta va a estar un poquito limitada. Entonces, no va a ser tan amplia su capacidad para autorrenovarse. Ahora, intervienen también algunas sustancias como es hormonas, sobre todo trombopoyetina, otra vez interleucina 3, interleucina 6, interleucina 11, ¿no? Y algunos, colonias formadoras de granulocitos, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí algunas otras sustancias como son algunos ligandos, factor ligando, por ejemplo, acá interviene, o algunos factores estimuladores de colonias, ¿sí? Que también pueden intervenir. Entonces, estamos viendo que todas estas sustancias que ya mencionamos, sobre todo las interleucinas, no hemos hablado, por supuesto, de la trombopoyetina, más adelante vamos a hablar específicamente de esta trombopoyetina, sobre todo para la formación de plaquetas, es fundamental la presencia de esta hormona, pues aquí estamos hablando de que también tiene que ver para su diferenciación. Y ya las células progenitoras comprometidas en su diferenciación, ¿sí? Esta pues es específica, ya sea para cada una de las líneas, ya sea eritroide, ya sea megacariocítica, de los granulocitos y monocitos, de eosinófilos, basófilos y por supuesto de los mastocitos, ¿sí? Entonces tenemos ya estas comprometidas en su diferenciación. Y por supuesto la célula precursora que pues no tienen ya capacidad de dividirse más y que ya empiezan a ser funcionalmente activas, ¿no? Y estas células precursoras, sobre todo, hay que tomar en cuenta que estas, pues sobre todo, va a haber una célula que va a estar, pues a lo mejor ahorita que ya veamos cada linaje, ya sea de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, pues nos vamos a dar cuenta que una mínima cantidad de esas células precursoras pueden estar en médula ósea, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre con mi célula madre mieloide, ¿sí? Y que me da los distintos componentes. Ahora, vámonos con la línea linfoide. Aquí, al contrario, pues igual tiene las mismas divisiones, nada más que en algunos, pues la secuencia de pasos es mucho más corta. Por ejemplo, para formar a los linfocitos T, no tiene, pues aquí se forman esas células progenitoras, de ahí van comprometidas y esta aquí pasa directamente a la maduración. No vemos aquí tantas células precursoras, pero aguas, porque aquí cuando hablemos de estos linfocitos, cuando no maduran al 100% y tengo una gran cantidad en sangre periférica, pues aquí esto me puede condicionar algunas patologías como son a lo mejor las leucemias, ¿no? O los linfomas, que es donde vamos a hablar en su momento de la célula madre linfoide. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que me escenifica esta diapositiva. Y vamos a ver acá, aquí a lo mejor casi no se ve mucho, pero vean, por ejemplo, aquí tenemos a la célula madre multipotencial, a las células precursoras, que aquí nos lo señalan, todas estas células precursoras pues van a estar en médula ósea. Y vean, por ejemplo, las que van a estar, las células maduras que van a estar en sangre,
pues aquí, sobre todo a nivel de vasos sanguíneos, estamos hablando que todas estas células maduras pues tienen que estar presentes, pero también vamos a tener algunas células inmaduras, un mínimo porcentaje, por ejemplo, de reticulocitos, que es el precursor para que se forme el eritrocito, pues el reticulocito está en un mínimo porcentaje en sangre periférica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo medir la cantidad de reticulocitos cuando yo tome una muestra de sangre, pues voy a tener a lo mejor un 1% de ese total de componentes maduros. Entonces, es normal que esté presente ese 1%. Lo que no va a ser normal es que yo tenga a lo mejor 4 o 5% de reticulocitos, porque quiere decir que mi eritrocito está formando una gran cantidad de células inmaduras y que algo está ocasionando para que esas células que se están o que se está teniendo un excedente, pues esté provocando que haya una mayor cantidad de reticulocitos. Y así, por supuesto, igual vamos a tener a lo mejor alguna mínima cantidad de células inmaduras en por ejemplo, de granulocitos o de monocitos o linfocitos, pero debe de ser un mínimo porcentaje. Si rebasa la cantidad que se toma como normal, aquí sí ya estamos hablando de que hay una alteración probablemente dentro de mi médula ósea y que la célula madre multipotencial es la que está teniendo una actividad muy, muy relevante. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, doctores? Creo que no, doctora. No, doctora. Ok, entonces aquí tengo otro esquema donde ya tenemos ya la hematopoiesis específica, donde ya viene la célula madre mieloide y la célula madre linfoide y la división de cada una de las células. Vean, por ejemplo, el proeritroblasto, vean cómo va cambiando el eritrocito, ¿no? Y aquí se menciona una hormona muy importante que es la eritropoyetina. Vamos a hablar más adelante de esta eritropoyetina porque tiene es muy importante para que pueda hacer la diferenciación, pues mi célula como tal. Entonces cambia eritroblasto, normoblasto, reticulocito y eritrocito. Si se dan cuenta, al inicio, cuando empiezan las primeras divisiones, pues aquí tiene un núcleo como tal y ese núcleo se va perdiendo poco a poco. Cuando ya se forma un reticulocito, pues el eritrocito maduro pues ya no tiene núcleo. Y vean, lo mismo ocurre aquí, por ejemplo, cuando se forman mis granulocitos, pues viene el mieloblasto, posteriormente viene el promielocito y vean cómo va cambiando la forma del núcleo hasta tener ese famoso callado, ¿no? Esa forma, ¿sí? Entonces, aparte, pues estos tienen esta característica que van a tener unos gránulos específicamente dentro del citoplasma y dentro del núcleo. Entonces, por eso es que van a tener esa particularidad los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y vean, por ejemplo, acá pues faltan los monocitos, ¿no? Pero bueno, aquí este es un esquema que lo bajé de internet, porque en el libro de pregrado viene el esquema, de hecho en el RODAC viene un esquema, pero no viene tan bien ejemplificado, entonces quise ponerles la secuencia de pasos que sigue, pues ahora sí, la diferenciación desde las células progenitoras de unidades formadoras de colonia, tanto linfoide como mieloide, hasta la célula madura. Entonces aquí vean, por ejemplo, las plaquetas del megacardioblasto, promegacariocito, megacariocito granular y, por supuesto, el liberador de plaquetas para que se formen las plaquetas propiamente dichas. Y lo mismo ocurre con la célula madre linfoide. Vean sus divisiones, ¿sí? Linfoblasto, prolinfocito, y por supuesto aquí vamos a tener pues esa famosa célula plasmática para formar ya sea linfocitos B en este caso y por supuesto acá tenemos una división para que se formen los linfocitos T. Pero aquí si se dan cuenta, vean, el prolinfocito también me va a dar unas células que son las natural killer. Este esquema ya lo incluye. En muchos esquemas ustedes no van a observar a las natural killer, pero estas natural killer tienen un papel fundamental, sobre todo en procesos oncológicos. Entonces se está viendo en muchas terapias, por ejemplo, para procesos oncológicos, estos buscando medicamentos que tengan las mismas características que tienen los natural killer, porque estas tienen una función
vital en procesos oncológicos. Y aquí tengo otro esquema que a lo mejor no se ve muy bien, voy a tratar de ampliarlo. Vean, por ejemplo, ya las características de cada una de las células progenitoras, ¿sí? Hasta llegar a esa célula precursora y llegar a esa célula madura, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, este es un esquema donde se ven las distintas características que tiene cada una de nuestras células. Y aquí, por ejemplo, también mencionan algunas interleucinas, pero si se dan cuenta, si nos regresamos a este primer esquema, la interleucina 3, ¿en dónde la encontramos? En casi todas las divisiones, ¿sí? Interleucina 3. Aquí para linfocitos no entra la interleucina 3, pero por lo menos para la célula madre mieloide, la 3 y la 6. Vean, por ejemplo, empiezan las primeras divisiones, la 6 nuevamente, y aquí tenemos en esta para linfocitos, aquí sí entra la 6, tanto para formar células B como células T, sí entran los linfocitos. Entonces son dos de las interleucinas que vamos a mencionar, pues va a estar como recordarlo, que son fundamentales para la diferenciación de estas células. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No, doctora. No, bueno, entonces, dentro de este microambiente, pues vamos a tener algunos factores estimuladores de colonias que ya mencionamos, ¿sí? Y pues van a ser necesarios que estén presentes para que la célula pueda proliferar y pueda madurar, ¿no? Entonces, tenemos que estos factores o estimuladores de crecimientos de colonias, sobre todo, pues son sintetizados por los macrófagos, por los linfocitos y algunas células endoteliales que propiamente los vamos a encontrar en los vasos sanguíneos y vamos a tener algunos fibroblastos, ¿no? Entonces, hay algunos factores que van a actuar sobre todo en las células más o que tienen poca diferenciación y se van a clasificar en hay dos clases de ellas, ¿sí? Una que es una que es la clase 1 y otro que se denomina clase 2, ¿no? Entonces, la clase 1, sobre todo aquí, van a intervenir algunas interleucinas y en la clase 2, sobre todo, pues ya son mucho más específicos, como son los granulocitos, aquí, como son algunos granulocitos. Acá arriba tenemos algunos, ¿sí? Como son algunos macrófagos y por supuesto la trombopoyetina y la eritropoyetina. Entonces, esos son los factores que pueden actuar a nivel o que son parte fundamental de esos factores estimulantes de colonias. Entonces, nos quedan 4 minutos y vamos a dejar a este esquema. Este esquema, sobre todo, ustedes pues lo van a encontrar a lo mejor en algunas imágenes que tiene el internet, pero hay cosas que yo agregué que no lo tiene la diapositiva o este esquema y entonces pues el día de mañana vamos a iniciar con eritropoyesis. Entonces me van a revisar todo lo que